Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Otro día de mirar a las bolsas, a ver si amaina la tormenta. Hola, buenos días. Primero fue el Silicon Valley Bank de Estados Unidos. Ahora el que da la voz de alarma en Europa ha sido el banco suizo Credit Suisse, la entidad que le va a pedir 50.000 millones de euros al Banco Central de su país, al Banco Central suizo, para evitar la quiebra. Lo ha comunicado esta madrugada con las bolsas cerradas. La entidad regulatoria ya había anunciado unas horas antes que estaba dispuesta a rescatar a ese banco si caía y garantizaría además los ahorros de sus clientes. Pero el nerviosismo se está expandiendo por los mercados de todo el mundo. Las bolsas asiáticas están cayendo a esta hora. El que más está perdiendo es el Nikkei japonés, que a solo media hora de cerrar sesión sigue en rojo. A las 9 veremos la respuesta de los parques europeos, después de que ayer, por ejemplo, el IBEX 35 cayese más de un 4%. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Todo empezó con el anuncio del principal accionista del Credit Suisse, que decidió dejar de inyectar capital en ese banco y se desplomó más de un 24% en bolsa. Ahí empezó el efecto dominó en el resto de mercados y los gobiernos europeos han salido a pedir tranquilidad a los inversores y a los clientes. Mi sembra que el sistema bancario italiano sea sólido y no abbia... Plus proche de nous, s'agissant du Crédit Suisse, dont les difficultés sont connues de longue date. Palabras de los mandatarios internacionales. También escuchamos ayer en ese sentido al presidente Pedro Sánchez. Bueno, justo cuando toda la atención va a estar además puesta hoy precisamente en el Banco Central Europeo, porque tiene previsto subir o anunciar si mantiene la escalada de subidas en los tipos de interés o la inestabilidad que hay ahora con las entidades de la zona condiciona en cambio su decisión. La duda, la pregunta es, ¿hasta qué punto nos puede afectar la situación abierta ahora con el Credit Suisse? Pues esta es la pregunta que le hemos hecho hoy al economista José Moisés Martín. ¿Qué está pasando con el sistema financiero y qué podemos esperar hoy del Banco Central Europeo? El análisis de José Moisés Martín. Buenos días. Buenos días. Se incrementan las turbulencias en el sector financiero. La caída en bolsa de Credit Suisse, empujada por la negativa de su principal inversor a seguir aportando capital, abre la caja de los truenos cuando todavía no nos habíamos recuperado de la crisis del banco de Silicon Valley. Llueve sobre mojado en un contexto de alta volatilidad y baja confianza. Credit Suisse está pagando ahora su mala gestión crónica, que le ha llevado a perder miles de millones de euros en los últimos ejercicios. El problema se acrecienta porque el banco suizo está muy integrado en el sistema interbancario europeo y no sabemos todavía a quién o a quiénes puede arrastrar. De momento, los bancos están pagando en bolsa el pánico creado. Y hoy el Banco Central Europeo decidirá si da una vuelta de tuerca más a los tipos o si afloja su presión para ayudar a calmar los ánimos. El endurecimiento de la política monetaria está mostrando hasta qué punto la banca ha gestionado bien sus riesgos en los años de bonanza y hasta qué punto aprendimos de la crisis de 2008. En principio deberíamos esperar mayor solidez del sistema, pero si alguien se ha caracterizado por no aprender de sus errores pasados es el sistema financiero. Veremos. El otro gran asunto económico del día va a pasar por la reforma de las pensiones. Los sindicatos ya han aceptado la propuesta del gobierno y esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario va a validar ese decreto. El cambio más importante es que el contribuyente podrá elegir si para calcular su pensión se computan los últimos 25 años cotizados o los últimos 29, excluyendo entonces los dos peores. La COE se ha desmarcado y el Partido Popular también. Vamos a escuchar a Félix Bolaños y a Cuca Gamarra. Es un acuerdo que garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El Partido Popular no está en que suban las pensiones lo que sube la vida, sino que están en que suba un 0,25 de miseria, que es lo que establecieron ellos en su ley. Mire, somos el principal partido de la oposición y un partido que ha respetado siempre el Pacto de Toledo. Aunque se va a ver un asunto polémico en la crónica de este jueves, es esa polémica a partir del bono de la Comunidad de Madrid, el bono social eléctrico para las familias numerosas que está cobrando el vicepresidente de Madrid, el vicepresidente de Ayuso, Enrique Osorio, pero que también está cobrando la líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid. Son 190 euros de ayuda para pagar la calefacción, por ejemplo. Antes de conocerse que Mónica García también lo estaba cobrando, Más Madrid pidió la dimisión de Enrique Osorio. Anoche, Mónica García reconoció su error, dice, en Hora 25, pero asegura que su caso y el de Osorio son distintos. Él debe dimitir, dice. Yo no lo sabía. Es más, no solo no lo sabía, sino que me ha costado unas horas enterarme. Y la primera sorprendida soy yo en enterarme. No pongo ninguna excusa, ¿vale? Reconozco el error. Dicho esto, no me gusta. Yo no quiero cobrar eso. Lo que esta polémica ha puesto sobre la mesa es que este bono está disponible para las familias numerosas sin tener en cuenta la renta. Ahora es cuando el gobierno pretende corregir el fallo o ese sistema, y sobre eso le vamos a preguntar hoy en El Abierto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Y esta polémica en Madrid coincide con el preacuerdo que ha alcanzado esta madrugada el gobierno de Ayuso con el sindicato de médicos que lleva varios meses en huelga. La huelga indefinida con la atención primaria empezó el día 21 de noviembre y hoy el comité convocante se va a reunir para ratificar el pacto y, salvo sorpresa, desconvocará hoy mismo la huelga.
La crónica nacional, y sorprendente, la verdad, se completa con un documento que adelantaba anoche el diario.es, el borrador del discurso que va a leer Ramón Tamames en el debate de la moción de censura. En 30 páginas, el candidato de Vox deja frases como que España se asemeja a una autocracia absorbente o habla del deterioro también y la recomposición de la sanidad. Hoy está previsto que junto a Santiago Abascal Tamames dé una rueda de prensa en el Congreso. Es jueves, es 16 de marzo. Sigamos por ese hilo, por el hilo político y de la moción. La ultraderecha reconoce que su candidato es imprevisible, que dirá lo que él quiera, tal y como ha hecho estos días en las entrevistas que ha concedido a la prensa. Hay expectación y preocupación dentro de Vox precisamente por eso, porque ya dan por hecho que van a haber muchos matices entre el discurso que dé Santiago Abascal y el de su candidato. El gobierno todavía no ha desvelado cuál va a ser su estrategia para el debate. Unidas Podemos, por ejemplo, quiere que sean las ministras las que le den réplica y todas las miradas siguen puestas en lo que haga y diga el Partido Popular. David Junquera, buenos días. Buenos días, no puede evitarlo, le preguntan por Tamames y asoma la sonrisa. Agradezco y mucho el buen tono del candidato, el señor Tamames. Se refiere el presidente a esta declaración de cariño del candidato de Vox a sucederle. Yo al presidente le tengo una cierta estima. En Vox, fuera de micro, asumen que Tamames puede darles un disgusto con su discurso, pero todo les vale si dice las palabras disolveré las Cortes y convocaré elecciones. El señor Tamames no es de Vox, así que el señor Tamames tiene libertad por tener estima por quien desee, estima que nosotros ya saben que no compartimos. Pero para alternativa la que ofrece Unidas Podemos, que no entra en si Sánchez debe darle réplica a Abascal o Tamames, pero sugiere una moción en femenino. Es lo que ha hecho Ione Belarra. Es lo que hemos propuesto al conjunto de los grupos parlamentarios, de la mayoría de la investidura, obviamente, y que sean las ministras quienes intervengan. Maniobra morada destinada a que no se prive de foco a la propia Belarra o a Irene Montero. El ala socialista no lo ve nada claro, pero por si acaso el presidente juega al despiste. Me permitirá pues que no desvele la estrategia parlamentaria de la moción de censura por parte del gobierno. Ya la veremos. Por lo pronto Tamames no quiere tanta incertidumbre y ha contactado con varios grupos para saber qué le espera. Hoy le veremos dar una rueda de prensa en una sala anexa del Congreso junto a Santiago Abascal. Bueno, pues veremos porque esa será una de las imágenes del día en el Congreso, aunque hoy vamos a estar sobre todo muy pendientes de la reunión que van a mantener los técnicos del Banco Central Europeo. El organismo tiene que decidir cuánto suben los tipos de interés si sigue con el ritmo, la senda de subidas que lleva desde las últimas semanas, cuando anunció ya la intención de subir 50 puntos básicos, pero la inestabilidad del mercado financiero puede cambiar sus planes. Jordi Fábrega. La disyuntiva que afronta hoy el Banco Central Europeo es doble. Parece claro que va a seguir subiendo los tipos de interés. La duda es si va a mantener sus planes iniciales de subirlos al 3,5%, pese al colapso bancario de esta semana, sabiendo que esta decisión podría agravar la situación de algunos bancos, pero que a la vez supondría mantener su coherencia, porque lleva 6 semanas anunciando que ya tenía decidido subir los tipos 50 puntos básicos. We intend to raise interest rates by another 50 basis points in March. Pero también tiene la alternativa de aflojar, de subir los tipos solo hasta el 3,25%, asumiendo que un cambio de planes del Banco Central puede ser también interpretado como una señal de que el problema de los bancos es mayor del que se cree. Y todo sin perder de vista que, aunque el foco se ha puesto estos días en la situación de los bancos, el objetivo y el mandato del Banco Central es el de conseguir que baje una inflación que sigue por encima del 8% en la zona euro. Las 7:09, las 6:09 en Canarias. Fuera de España sigue la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el incidente entre un caza ruso y un dron estadounidense en el Mar Negro. Moscú quiere recuperar ahora los restos del dron que cayó al mar y el portavoz del Pentágono, lo acabamos de escuchar, dice que eso es inviable. Washington está convencido de que Rusia no puede extraer grandes cantidades de inteligencia de ese aparato, pero mientras tanto en Ucrania sigue el conflicto sobre el terreno en Bakhmut, donde Zelensky sigue dispuesto a dar la batalla y de momento la localidad está aguantando más de lo que se esperaba. Según las grandes agencias de inteligencia del mundo, incluida la de Estados Unidos, la toma rusa de esa ciudad era inminente hace unas semanas, pero de momento resiste. Mientras, Rusia ha publicado una lista de marcas con las que se puede hacer contrabando en ese país. Ellos lo llaman exportación paralela. Desde Moscú, Javier González Cuesta. Cuando comenzó la guerra y llegaron las sanciones, el gobierno ruso aprobó el contrabando. El año pasado el Parlamento impulsó una ley que permite lo que llaman importaciones paralelas, es decir, el eufemismo de traer y vender en el país productos de fuera sin el permiso de sus autores intelectuales. Las autoridades ampliaron ayer esa lista de marcas que pueden entrar por contrabando. Españolas hay varias, como el perfume de Antonio Banderas y la ropa de Zara. Y aunque el Kremlin presume de no depender de la degenerada Occidente, como suele decir,
La lista incluye todo tipo de artículos de ocio y lujo. Coches deportivos como Lamborghinis y Aston Martin, relojes caros y baratos como Casio y Rolex, ahí no hay distinción, y videojuegos. La ley, lanzada en plena guerra para proteger la economía y a los ciudadanos rusos, según el gobierno, permite desde ayer el contrabando de las consolas de Nintendo. Y en Estados Unidos sigue la ofensiva de los conservadores contra el aborto. En Texas, un juez ha celebrado una vista, es ultraconservador, para escuchar los argumentos de los antiabortistas que quieren prohibir la píldora. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Con esta audiencia de unas 4 horas arrancaba ayer este juicio donde un juez federal ultraconservador, nombrado por Trump, deberá decidir si prohibir o no una de las 2 pastillas para el aborto que hay en Estados Unidos. Los demandantes son un grupo de organizaciones médicas antiabortistas que defienden que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobó el fármaco sin cumplir con la normativa y exigen que se retire del mercado. Sin embargo, se trata de una pastilla que hace 23 años que se consume y de un juicio sin precedentes, pues nunca antes un tribunal había suspendido un medicamento que hace tantos años que entró en vigor. Así que son muchos ahora los sanitarios y expertos jurídicos que han arremetido contra esta demanda, alegando que carece de fundamento científico, y decenas de activistas se manifestaron ayer delante del tribunal. Y es que se trata de la batalla legal más relevante con respecto al aborto desde que el Supremo lo declaró inconstitucional, y otra sentencia contraria a este derecho podría restringir aún más el acceso al método de aborto más común en Estados Unidos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En nuestra ronda por las emisoras que hacemos cada mañana a esta hora, hoy desde Radio Asturias, Ángel Fabián, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. En Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Vamos a empezar, Ángel, contigo con un vídeo de alguien muy atrevido que se ha lanzado al mar a las 6 de la mañana. Pues sí, vamos a entrar en contexto. 6 de la mañana, domingo, hora también conocida como las a que no hay huevos, una zona de Copas de Gijón con paseo marítimo. De repente salta en la cuadrilla la conocida expresión horaria y vaya si los hay. 100 pavos, estás tú caliente que sí. ¿Lo aceptas? Sí. 100 pavos, has dicho, Luis, ¿eh? Sí. ¿Estoy grabando, señores? No, pero no tienes ni móvil ni nada, ¿no? Hay tus huevos, chaval. Hay tus huevos, chaval. Mira qué gallo, chaval. 200 y voy yo, pero de cabeza. El chico salió empapado, pero ileso. No consta que se haya consumado el segundo desafío, el de 200 euros y de cabeza, quizá porque la cuadrilla había agotado ya el efectivo. No se sabe a qué temperatura estaba el agua, pero desde luego no son los 20 grados. Baja, es el Cantábrico. Vale, ya. En fin, bueno, Isabel, hablemos de la memoria y la importancia de la memoria oral, que es el objetivo, recuperarla, de un documental que acaban de presentar en la montaña alavesa. Sí, 8 testimonios, 8 vecinos de Maeztu, Bernedo, Campezo, La Gran, Peñacerrada, Valle de Arana, son algunas de las localidades de esta montaña alavesa. Llegan a las 47, tienen de especial su orografía, su escasa población. Ha perdido casi la mitad de su población en el siglo XX. Maite, Agustina y Juan José echan la vista atrás. Tenía que subir el agua, calentarla y pensar que llega. Algo que novedad. Yo recuerdo el tema de la lavadora como algo muy importante en nuestras vidas. La primera televisión que se compró, la compró el pueblo, la puso en un local y allá nos juntábamos todo el pueblo. Sí, allá venía el alcalde, abría esto de las 9 a las 11, o a las 10 y fuera. Qué importante que no se nos olvide cómo vivían, cómo trabajaban, cómo era su día a día, qué les preocupaba. Es el objetivo de este proyecto de memoria oral, patrimonio inmaterial sin duda. Pues mira, nos vamos a remontar en el tiempo, pero a muchísimo antes, hace 2000 años, porque un estudio ha puesto cara a los astures de hace 2 milenios y ha revelado, Ángel, que ya bebían sidra. Ahí estamos. El estudio dirigido por el Vamos arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza se realizó, como decías, con los restos de hace 2000 años de un enterramiento en la cima de la Sobia, en Teberga. Ha permitido reproducir el rostro de aquellos astures, demuestra que ya entonces no éramos nada feos, pero además ya bebíamos sidra, lo demuestra el estudio de los residuos acumulados en la dentadura. Y es que la pésima higiene dental del individuo ha permitido establecer esa conclusión, así que ya veis, ni siquiera los asturianos somos perfectos. Bueno, y hablando de estudios, uno que nos lleva a Marte. Isabel, ¿por qué? Bueno, pues porque resulta que las rocas allí son iguales que las del Flix de 2 localidades vizcaínas, Armincha y Meñacoz. Hay que remontarse hace 120 millones de años, pero nos contaba Juan Manuel Badariaga, director del Grupo de Investigación de la UPV. Más o menos hace unos 60 millones de años empieza a surgir hacia arriba todos esos materiales, empieza a aparecer la costa nuestra y al día de hoy tenemos al menos Meñacoz, Arminza, pero también incluso en Écuri. ¿Sabéis que tenemos un volcán en Miló? Bueno, pues concretamente en Erandio. Lo que hoy es un aparcamiento fue hace millones de años el núcleo traquítico de un anciano volcán que todavía se puede ver. Increíble. Isabel, Ángel, un beso. Un beso. Venga, hasta luego. Agur.
Esta mañana, en la recomendación cultural, Pepa Blanes nos propone acercarnos a la Italia de los años 60 para, a través de una novela, conocer cómo empezó allí el movimiento feminista. Hasta 1981 existía en Italia una ley que reconocía el delito de honor, así que cuando un hombre mataba a una mujer tras descubrir que ésta tenía relaciones con otro hombre, se consideraba que había actuado en defensa de su obra y por eso tenía un atenuante. También existía, por ejemplo, el matrimonio reparador, es decir, que un violador se libraba de la cárcel si su víctima se casaba con él. Todo esto cambió con un no, el que dijo una chica siciliana de 17 años. Muy despacio, las cosas están cambiando. Por ejemplo, desde el punto de vista de esta ley, ahora hay una paridad absoluta, pero la dificultad está en cambiar la mentalidad de las personas. Hay mucha diferencia entre el norte y el sur de Italia. Viola Ardón es la escritora que ha documentado el caso de esta joven. No fue la primera en decir no, con todo lo que eso conllevaba, un enorme estigma para las mujeres, pero sí la primera cuyo caso tuvo repercusión mediática. ¿Dónde estaba la diferencia? Pues que se atrevió a desafiar con ese no a la mafia siciliana. La victoria de Olivia no es frente al tribunal cuando va a denunciar al violador, sino que es una victoria personal. La decisión es la novela, así se titula, contada con sutileza y sensibilidad por esta escritora italiana, y la acaba de editar Seix Barral. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.